Buenas noches, que el Señor los bendiga. Amén. Voy a ponerme esto porque si no, No ve. no sí veo. Ah, Pero como dijo un amigo, le regalaron un diccionario de hebreo. Y dice, cada vez que lo abro, lo que veo son un montón de hormigas estripadas. Entonces, si me quito los anteojos, veo un montón de hormigas estripadas. Secho, felicidades, que el Señor te bendiga y te llene de sabiduría, paciencia. Y como dijo Andrés, llámenlo para que se gane el sueldo. Bien, hoy, entre todo lo que estamos celebrando, y es un día de mucha alegría, pero también hemos estudiado durante mucho tiempo ya, como un año, el libro de Hechos, y hoy nos toca terminarlo. Creo que desde que Mariana nos está recordando su cumpleaños, que eso fue en junio del año pasado, de ahí empezó y cumple en mayo. Estamos estudiando Hechos. Andrés nos explicó la vez pasada que en el final, en el último capítulo, teníamos dos partes. La primera parte ya la vimos, donde vimos a Pablo con una actitud de que siempre estaba haciendo. ¿Se acuerdan? Lo mordió una culebra porque estaba trabajando. Pero también Andrés nos habló de esa teología extraña, no sé por qué, extraña pero muy popular, que es que, y eso es popular en medio de cristianos y no cristianos, en medio de todo el mundo, es que si usted hace algo bueno, le tiene que ir bien, y si usted hace algo malo, le tiene que ir mal. Y eso no es nada bíblico. De hecho, es tan viejo que en Job, 2000 años antes de Cristo, los amigos le dicen a Job, oiga Job, usted tuvo que haber hecho algo malo para estar en esta que está. Y Job estaba todo enredado y decía, no, yo quiero hablar con Dios porque estos no me entienden. Y al final se llevó una regañada por ese comentario. No me voy a meter ahí, pero eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces vamos a ver el final del libro y el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Pablo, y le dijo que era necesario que testificara en Roma. Ok, pero antes de entrar en esa materia, quiero mencionar dos cosas. Lo primero que quiero mencionar es que queremos implementar en la iglesia algo que no es muy común en las iglesias, pero que creo que es muy valioso, y nosotros hemos estado en una iglesia donde hacíamos eso, y es que la gente pueda levantar la mano y preguntar. Ustedes no han visto que uno llega, escucha algo, no puede preguntar y se va para la casa con la duda. Dice, tal vez le pregunto al final, pero al final el que predicó, el que enseñó se fue y usted se quedó con la duda. Entonces, queremos hacer eso y vamos a tratar de hacer un ambiente para que usted se sienta libre de levantar la mano y preguntar. Ojo, usted puede preguntar, que le vayan a responder es otra cosa, ¿verdad? Que lo va a evaluar la persona que está aquí, porque puede ser una pregunta muy, ¿verdad?, que ocupa 3 horas de respuesta. Entonces le diga, no, mejor que Checho se la conteste, ¿verdad? Pero es muy valioso. Y lo otro es que hay que manejar eso para que no se haga una discusión ahí. Entonces le responden y usted contesta, y allá sí es un diálogo entre dos que a nadie tal vez le interesa. Pero muchas veces alguien pregunta una cosa que uno tiene la misma duda, y cuando se la explican, le explican a uno, y usted se va feliz porque entendió o aprendió algo nuevo. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, levante la mano. Yo no le voy a dar la palabra, no sé si levante la mano, haga la pregunta y vemos cómo respondemos. Y como digo en el curso que acabamos de anunciar, ahora lo voy a decir al revés, porque si ustedes preguntan, yo tendría que responder. Me dijo mi profesor una vez sabiamente, nunca se me va a olvidar: no sé es una excelente respuesta cuando usted no sabe. Cuando usted le pregunta algo y usted no sabe, diga no sé y ya está. Pero no sé, la gente dice, trate de contestar, y entonces dice algunas cosas raras porque no sabe. Ok, entonces, por favor, siéntanse en la libertad de, si tienen preguntas de lo que estábamos hablando, ¿verdad? No sé cómo preguntar qué día viene el Señor, algo así, porque eso no va a ser el tema de hoy. Entonces, de eso. Y lo segundo es que yo quiero hacerles una pregunta,
para pensar un poco, y si alguno quiere contestar, por favor siéntase en la libertad también. Y es, ¿qué significa para nosotros en la práctica, ser cristianos? Cuando usted dice, yo soy cristiano, o yo voy a ser cristiano, o yo soy cristiano, ¿qué significa eso en la práctica, en su vida? ¿Alguien quiere arriesgarse? Si no, podemos dar Checho al agua. Checho, vaya pensando la respuesta, porque si nadie responde, usted le toca. Como un escudo. ¿Cómo qué? Escudo. Ok, pero ¿qué significa para usted? O sea, ¿qué es lo que hace usted como cristiano? Bueno, tratar de ser mejor cada día. Tratar de ser mejor cada día. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Qué es ser cristiano? Muy fácil. Creo que muchos de aquí nos hacemos llamar cristianos. Pero, ¿y eso qué significa? Allá hay uno. Intentar ser como Cristo. ¿Cómo? Intentar Ajá. ser como Cristo. Intentar ser como Cristo. Difícil. Ok, difícil. Ajá, ¿alguien más? Tira el agua, alguien de los de confianza. Le Checho, entonces. Perdonar. Perdonar. O sea, si usted se dedica toda su vida a perdonar, ya es un cristiano excelente. No, es una parte. Ah, ok, una parte. Una virtud. Muy bien. Piénsenlo, me imagino que cada quien tiene su criterio. Me llama la atención lo que dijo Cris, porque cristiano, la palabra cristiano, es como pequeño Cristo. Entonces, se supone que usted es como un Cristito, será el diminutivo de Cristo, como un Cristo pequeño. Quédense con esa pregunta y vamos a leer el pasaje de hoy. Antes de eso, quiero orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, gracias por tu palabra que podemos estudiar. Te pedimos que nos instruyas a través de ella, Señor, y que podamos poner por obra lo que aprendamos y no seamos solo oidores, sino también hacedores. En el nombre de Jesús, glorifícate en lo que vamos a hacer hoy. Amén. Voy a leer entonces Hechos 28, del versículo 11 hasta el final. Si usted tiene su Biblia puede sacarla, y si no, ahí atrás lo vamos a proyectar. Dice: después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa nos quedamos allí por 3 días y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en mano de los romanos. Y cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo
y di, al oír oiréis y no entenderéis, y cuando veréis y no percibiréis, y viendo veréis y no percibiréis, muchos seis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente a Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Bien, vamos a desglosar algunas ideas del texto. Vamos primero al versículo 11. Dice: después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Entonces, si se acuerdan, Andrés nos dejó a Pablo y todo el séquito, que para los que no tengan el contexto, iban con un centurión romano, con otros presos, iba Pablo. El relato no dice, pero iba Lucas, claramente, que es el que escribió el texto y habla en primera persona, y pues y demás gente que se montaba en el barco. Y Andrés nos dejó en Malta. Andrés, ¿puedes poner ahí, Charlie, el mapa, por favor? Tenemos el problema de la luz de aquí, por favor. Andrés nos había explicado cómo ellos habían empezado el viaje en Cesarea, al revés, exacto. Habían navegado. Si ustedes ven, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante ahora, ellos, si usted quiere ir de aquí a aquí, hoy en día, coge un transatlántico gigantesco con piscinas y comida y toda esa cosa, y hace así, ¿verdad? Pues ellos no, ellos iban cerca de esto porque era muy peligroso, y entonces si algo pasaba, pues todo el mundo para la playa, ¿verdad? Ellos siguieron aquí, llegaron aquí a buenos puertos, y se acuerdan que se subieron al barco y Pablo les dijo que no hicieran eso, y se vino una tormenta, y ellos estuvieron 14 días a la deriva. Eso significa que, pongamos en contexto, bueno, lo voy a mencionar otra vez, pero el barco no tiene motor, ni piscina, no tiene nada, compuestos tiene agua y comida, y entonces eso funciona con unas velas. Bueno, funcionaba con unas velas. Yo no sé si ustedes saben, pero esos barcos desplegan las velas, eso tiene un término técnico, y de ahí van para donde sopla el viento, más o menos. Si usted va para allá y el viento sopla para allá, pues usted levanta la vela y vámonos. Pero si usted va para allá y el viento sopla para acá, también puede navegar. Hay un efecto ahí, tiene un nombre, que usted pone la vela de cierta forma, el viento da como una vuelta y empuja el barco, pero va más despacio. Y si no hay viento, nada, no hay nada. Y si lo que hay es una tormenta y usted levanta la vela, muy probablemente la tormenta va a quebrar el mástil que sostiene la vela y ese barco queda a la deriva, y eso significa flotando ahí como en una bañera en el medio del océano con unas olas gigantescas. No sé si han tenido la oportunidad de vivir eso. Una vez un amigo nos invitó a pescar, como si yo pescara, ¿verdad? Y me dijo, tiene que estar a las 5 de la mañana. Bueno, yo me fui a las 5 de la mañana en un botecito de pesca que era como más grandecito. No era largo, pero era pequeño. Oiga, esas olas se veían así, y esa cosa se hacía así porque la ola es como un hueco, ¿verdad? Y es así, y lo blota. Y yo, ay, Señor, me acordé de Jonás, de todo. Bueno, pero no se hundió esa cosa. El tema es que eso depende del viento, las olas y toda esa cosa. Y cuando quedan a la deriva, como ustedes pueden ver, esto rojo era lo que ellos navegaron y esto amarillo es lo que lo llevó el viento, ¿verdad? Y la tormenta, y quedaron en Malta. ¿Ok? Entonces, están en Malta, después van a Siracusa, Regio, Puteoli, Apio, las 3 tabernas, y allá está Roma. Pero ahora vamos hasta allá.
Ok. Notemos que dice que estuvieron 3 meses en Malta. Ahora usted dice, ¿y qué tiene interesante que estén 3 meses? Pero este es un buen ejemplo de algo que pasa en la Biblia que a veces nos confunde para leerlo, y quiero mencionarlo para tenerlo presente. Aquí dice que pasaron 3 meses. Si en vez de pasar los 3 meses dicen, bueno, y cogimos para allá, bueno, pues volvimos a navegar, uno piensa que eso ocurrió como al día siguiente, ¿verdad? Porque no dice tiempo. Y eso ocurre muchas veces en la Biblia y a veces nos confunde. Entonces la gente dice, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si solo dice que eran Caín, Abel y Set, no hay ninguna mujer. Bueno, ¿cuántos años pasaron ahí? ¿Cuántos hijos tuvieron más? Que hayan tenido un montón de hijos no significa que no tuvieron a Caín y Abel. No significa que solo tuvieron a Caín y Abel. Entonces a veces nos confundimos con esos espacios. Hay que tener cuidado, porque la Biblia no tiene que andarnos diciendo, bueno, ahora pasaron 3 años y nació este, y 40 años y nació el otro, sino que a veces no se menciona el tiempo, y entonces hay que tener cuidado de no asumir que todo ocurrió, porque somos, bueno, en este siglo somos así, ¿verdad? Esto ocurrió hoy y mañana y pasado mañana, y leemos las cosas así. Entonces quería mencionar eso de los 3 meses porque aquí sí tenemos el detalle del tiempo, pero vean que si usted quita esa frase y uno lee eso, piensa como que todo ocurrió en un par de días. Ok, y lo otro que quiero que notemos, que Andrés lo dijo varias veces, es hacer énfasis en eso, que no era un viaje de placer. Era un barquito que se podía quebrar ahí, otra vez sin motor, dependía del viento y de las olas, y de los marineros y del capitán. Podía navegar contra el viento, pero más despacio, si el viento sopla a su favor. Ya me olvidó cómo dice la canción. Puede ir más rápido, si va el viento en contra puede ir más despacio, si no hay viento no se mueve, y en una tormenta, ya vimos, ya perdieron un barco, ¿verdad? Ya hubo un naufragio. Entonces ellos quedaron a la deriva 14 días. Quiero que pensemos en eso. No, Pablo no se fue de vacaciones, lo llevaban preso y era un viaje muy peligroso. Uno dice subirse al barco como, no sé, subirse un botecillo ahí en un Zodiaco o algo así, pero no, se estaban jugando la vida. Ok, vamos al versículo 12 y 13. Dice, cuando llegamos a Siracusa, ¿puedes devolverte un momento a Siracusa? Entonces, vean ahí a Siracusa, de Malta hay como una S así, y está Siracusa. Dice, nos quedamos allí por 3 días, y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli. Muy bien. Lucas, vean que Lucas nos cuenta muchas cosas de tiempos, de un día, de 2 días. Nos dice la insignia de la nave que ellos cogieron, de la nave, está muy sofis, del barquito ese que ellos cogieron. Dice que ellos navegaron cerca de la costa hasta Regio, y luego noten el detalle de se levantó un viento del sur y llegaron a Puteoli. ¿Por qué creen que Lucas nos cuenta ese detalle del viento del sur? Porque era un viento que les ayudaba. Si vamos al mapa, el sur está abajo como todos los mapas, y ellos iban para el norte, entonces un viento del sur era un viento a favor. Avanzan mucho en 2 días, y ¿qué tiene que ver todo eso? Que Lucas, al darnos esos detalles, nos está diciendo, indirectamente pero claramente, que él estaba ahí, que él vio el símbolo de la nave esa, que él se acuerda que sopló un viento y duraron 2 días. No fue que le contaron, sino que él estaba ahí con Pablo. Vean que él dice, nos hicimos a la mar, llegamos aquí, nos quedamos aquí. Habla en primera persona porque él estaba ahí. Lucas estaba con Pablo. Lo que Lucas nos está contando, nadie se lo contó, él estaba ahí.
Entonces eso le da veracidad a su relato y además, bueno, claramente lo enriquece, pero le da velocidad de que fue un testigo que estaba ahí. Entonces, esto no fue que se lo contaron o que Pablo llegó a contarle un chisme o algo así, sino que él estaba ahí. Y eso me lleva a otra cosa, la fidelidad de Lucas con Pablo. Por razones que no conocemos, ellos se separaron. Si usted revisa el libro otra vez con cuidado, al principio Lucas no está, después Lucas anda con Pablo, después Lucas se desaparece y otra vez vuelve a andar con Pablo cuando va para Roma. Parece que ese tiempo que estuvieron separados, Lucas lo usó para investigar y escribir su evangelio, el evangelio de Lucas, y tomar notas para Hechos. Pero luego sigue Lucas con Pablo. Se va en el viaje donde Pablo va prisionero, aunque dicen que es el cuarto viaje misionero, pero no es misionero, es prisionero. Muy probablemente le iba a ayudar a Pablo en el viaje. Todavía Pablo no está encarcelado, pero no sé si ustedes saben, los romanos eran más inteligentes que los ticos, y si usted lo metían en la cárcel, no era un hotel, no había comida, no había ropa. Si de alguien le traía comida, comía, si no, se moría. Si alguien le traía ropa, tenía ropa, si no, se moría frío. En cambio ahora usted y yo pagamos impuestos para que unos artistas estén ahí en un hotel mantenido por el Estado. Los romanos no. De hecho, descubrieron una cárcel romana, no era típica romana, pero sí fue una cárcel romana, que es, imagínense, un hueco, o sea, imagínense una esfera aquí, con un hueco en el techo, y ahí usted lo dejaban caer, y ya está en la cárcel. Sus necesidades, ahí. Los muertos que se habían muerto, ahí estaban acompañados. Y comida, no había Uber ni nada de esas cosas, nada. Si alguien le trajo ropa, igual, si alguien le trajo, así era. Entonces, muy probablemente, Lucas está ayudando a Pablo en todo su viaje y su estadía en una eventual prisión en Roma. Ahora, esto no lo hace cualquier... Imagínense todo lo que ha pasado Pablo, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado de lo que Pablo ha sufrido. Pero Lucas está ahí a la par, nada más que él no lo menciona. Pero entonces, piensen lo que eso no lo hace cualquier persona. Ahí es donde se ve un verdadero amigo y un verdadero compañero. La Biblia no nos dice que Lucas le dijo a Pablo, oiga, Pablito, yo lo acompaño o algo así. No nos dice qué pasó, pero ahí está Lucas. En las buenas, todos están a la par de uno. Pero cuando hay que acompañar en las muy feas, ahí es donde se ve el asunto. No estoy diciendo que todos los amigos de Pablo tenían que ir con él, ¿verdad? Ni que los que no estaban con él, pues no querían a Pablo, no. Pero lo que estoy diciendo es que Lucas estaba ahí. En esos momentos complicados, la presencia de Lucas con Pablo es un regalo de Dios. Ahora, yo estoy seguro que usted y yo tenemos Lucas en nuestras vidas. Gente que ha estado ahí en el momento complicado. Aunque sea para poner el hombro para que uno se eche una llorada o darle un abrazo o algo así, ¿verdad? Piense un momento en esos Lucas que han estado ahí en su vida. Tal vez sería bueno por lo menos darle las gracias a esas personas y a Dios por esas personas. Pero hay veces que uno ocupa la ayuda, o siempre, pero hay veces que uno siente más que ocupa la ayuda, y me parece que la gente que está ahí con usted en medio de la situación es un regalo de Dios. Bueno, vamos al versículo 14, dice, allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Entonces aquí hay un par de detalles interesantes. Lo primero es que aquí, en este lugar que tiene ese nombre tan raro que es Puteoli, había hermanos. Esto es más o menos en el año 60 después de Cristo. Lo hemos conversado antes, pero va de nuevo. Nosotros tenemos el relato del nacimiento de la iglesia, de las predicaciones de Pedro, de la conversión de Pablo, de su trabajo, pero estos hermanos de Puteoli no los evangelizó Pablo,
No los evangelizó Pedro. De hecho, Pablo apenas está llegando por primera vez a Roma. Pedro tal vez nunca estuvo ahí o estuvo al final de su vida en Roma. Pero estos hermanos de Puteoli son el fruto del trabajo de un montón de cristianos anónimos que la Biblia no menciona por ningún lado. Ellos entendieron, seguramente algunos creen que estuvieron en Jerusalén cuando Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando empezó Hechos, y dice que de ahí salieron, cada quien se devolvió porque había una fiesta en Jerusalén y por eso estaban ahí. Pero esos hermanos que se convirtieron ahí entendieron que tenían una responsabilidad, una labor con la iglesia, y cumplieron con esa responsabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros ese mismo entendimiento de nuestra responsabilidad? ¿Estamos haciendo algo al respecto? ¿O esperamos que con la ofrenda que mandamos a Sofi, la misionera que está allá en Indonesia, ya cumplimos con nuestra labor? Le mandamos la lavadora y gloria a Dios. Hay que hacer las dos cosas. Hay que mandarle a Sofi la plata para que se mantenga en el campo misionero, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra labor evangelística en un lugar con una persona que Sofi nunca la va a conocer, Andrés tampoco, el nuevo pastor Checho seguramente que no, nadie de aquí tal vez, solo usted. Entonces, ¿quién va a ir a decirle a esa persona? ¿Quién va a hablarle a esa persona? Somos nosotros. Somos nosotros. Estos no están en la historia. Hay cristianos, esos no aparecieron, no cayeron del cielo, no llegaron a una nave extraterrestre. Alguien les predicó. Como pasó con usted y conmigo, hermanos, 2000 años después, alguien nos predicó. Y a ese alguien le predicó. Y a ese alguien le predicó. Y ahí va usted hacia atrás. Entonces, si usted no hace la labor que hicieron con usted, pues se va a romper esa cadena. Lo otro que me llama la atención es que estos hermanos de Puteoli les piden que se queden ahí una semana, y parece que ellos se quedaron una semana, según nos dice Lucas. Ahora, pensemos un momento en el contexto. Vienen unos soldados romanos con un poco de delincuentes, ¿verdad? Y les dicen, oiga, nos quedamos una semana. Si usted hubiera sido el centurión, ¿qué dice? No, yo aquí con esto no me quedo, está loco, vámonos, lleguemos rápido a Roma y entreguemos estos artistas. Pero parece que la actitud con Pablo había cambiado. El centurión se llamaba Julio, y se acuerdan que Pablo dijo, oiga, no nos vayamos al mar antes del primer naufragio. Y Julio le preguntó al capitán y dijo, no, el capitán dice que sí, vámonos. Y después Pablo llegó y le dijo la famosa, te lo dije, ¿verdad? Se hundió el barco, compañero. Entonces ahora parece que Julio había cambiado un poco la actitud con Pablo, y ahora deciden quedarse ahí una semana. Entonces, a mí también me llama mucho la atención, porque parece que el testimonio de Pablo, la Biblia no dice que Pablo le haya predicado, pero el testimonio de Pablo hizo que este señor centurión cambiara su perspectiva con Pablo, y ahora, digamos que se permitió complacer. Para que pensemos cómo predicamos o cómo damos testimonio a otra gente. Pablo hablaba mucho también, pero hacía mucho. Y dicen que nuestras acciones suenan más duro que nuestras palabras. Bien, vamos al versículo 15. Dice, cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá para recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias y cobró ánimo. Entonces los hermanos escuchan, en Roma, escuchan que viene Pablo, los chismes siempre vuelan, con tecnología o sin tecnología, no importa, no había WhatsApp ni nada, pero llegó el chisme, y entonces le enviaron una delegación oficial a recibirlo. Pablo dio las gracias a Dios, por supuesto, está viendo por primera vez a los hermanos de Roma que siempre había querido visitar. Entonces imagínense cuando los vio llegar, se puso contento, dio gracias a Dios, y dice la Biblia un detalle, dice que cobró ánimo. Nada más para entender, este foro de Apio,
quedaba a 70 kilómetros de Roma, y las tres tabernas, no famosas las tabernas, ¿verdad? Dan buenas bocas ahí, quedaba a 54 kilómetros de Roma. Entonces, después de toda esta novela, qué alegría debió tener Pablo cuando por fin vio a los hermanos romanos. Su deseo de llegar a Roma estaba a punto de hacerse realidad, y qué bueno es encontrarse hermanos de otro lugar. ¿No les ha pasado? Uno no conoce, pero usted puede darle un abrazo y sentirse aliviado. La alegría y la gratitud que produce de Dios el hecho de que otra persona es hermano suyo. Yo una vez estuve en Chile y el jefe de la oficina de Chile era cristiano, entonces nos pudimos hablar y al final me invitó al culto. Una maravilla, porque si uno va ahí y llega, bueno, no como si fuera su casa, pero muy parecido. En Honduras también fui y el señor que era el jefe del banco me invitó al culto también, me dijo, yo paso por usted, no sé qué. Eso es feliz. Y yo que iba en avión, Pablo que iba en aquel barquillo, imagínense la alegría cuando se encontró a los hermanos de Roma que siempre había querido ver. Entonces, parece que aquí, por fin, después de muchos capítulos, la situación de Pablo empieza a cambiar. Se acabaron las tormentas, se acabaron los naufragios, y se encontró a los hermanos de Roma, y está cerca de cumplir su deseo de ir a Roma. Él, 3 años antes, les había enviado la carta a los romanos, que tenemos ahí en la Biblia, donde parece que él les quiere exponer su teología y además pedirle ayuda para otro plan que tenía evangelístico, que era ir a España. Y ahora va a poder ver a los hermanos a los que les escribió. Entonces, Pablo estaba felicísimo y cobró ánimo. Ya como que, ya veo la luz allá al final del túnel, ¿verdad? Dice el versículo 16, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Hermanos, ¿por qué creen que pasa esto? Que a Pablo se le permitió vivir aparte. Alguien que diga, no es una pregunta retórica. ¿Por qué dejaron a Pablo ahí aparte? ¿Por qué entregaron a los presos, pero Pablito lo dejaron allá? ¿Qué creen que influyó para que eso pasara? ¿Qué es María? María? No lo vi. Bueno, él había sobresalido. Ajá. Pero ¿quién llegó con el chisme que él habría sobresalido? El centurión. El centurión viene con todos y seguramente, la Biblia no dice, pero muy probablemente, y los comentaristas casi todos están de acuerdo, en que el centurión dijo, vean, bueno, hay varias cosas. Lo primero es que Pablo era romano, eso era muy importante, pero además seguramente el centurión dijo, miren, este Pablito se ha portado bien, la verdad es que se ha portado bien, y entonces le dijeron la famosa casa por cárcel, que era una opción muy vieja, ¿verdad?, que descubrimos hace poco en Costa Rica, pero que era muy vieja, y él tenía una cosa diferentilla. A usted le podían dar casa por cárcel, como hicieron con Pablo, pero lo dejaban amarrado a un soldado. Entonces ahí dice que se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. El soldado no dormía con Pablo, cada 4 horas lo cambiaban y se lo amarraban por la mano, como una muñeca, como una cadena. Entonces, si para Pablo era triste, para el soldado era peor. ¿Qué le toca hoy? Me toca a Pablo. De 12 a 4 de la mañana. No, 100 grados. Pero bueno, era una ventaja que Pablo tenía, y que él podía estar en una casa donde ya vimos, bueno, vamos a leer más adelante, él podía recibir a la gente y todo, no había qué problema. Solo que cuando decía café, había que darle café al soldado que estaba ahí sentado a la par de él, ¿verdad? Entonces, vemos que por el testimonio de Pablo también, muy probablemente, él tiene algún privilegio. Ok. Después del 17 al 22, dice, aconteció que 3 días después convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres,
desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, y cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pero no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Bueno, esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Ok, entonces, notemos cómo Pablo maneja su llegada a Roma. 3 días después, dice Lucas, que le encantaron esos detalles, convoca a los judíos para explicarles que a él no ha hecho nada de lo que se le acusa, o sea, y él dice, él está defendiendo su religión, entonces está como diciéndoles a ellos: oiga, yo no soy culpable de nada, pero además no tengo nada contra mi pueblo, ¿verdad? Resulta, pero ellos le dicen: pero Pablo, es que no nos ha llegado nada, no nos ha llegado ningún chisme de allá, ni nada. Entonces, hay dos opciones para que eso pase. Una es, que me parece que tiene más sentido, es que los judíos que lo habían acusado allá en Jerusalén y en Cesarea sabían que todo lo que estaban acusándolo era mentira, y entonces dijeron: vamos a hacer ridículo a Roma, a gastar un montón de plata acusando a Pablo donde no tenemos pruebas de nada, porque en realidad él no había hecho nada. Entonces, que ellos dijeron: no, ni vamos a ir a Roma ya a hacer ridículo delante del emperador, y entonces ya lo dejaron ahí. Y se supone que si eso pasó, la justicia pronta y cumplida, como la de Costa Rica, como 2 años llevaba el proceso para hacer eso. Entonces había que esperar a ver si iban a venir o no iban a venir, porque no nos podían llamar, ¿verdad? Oigan, ¿ustedes van a venir a acusar a Pablo? No, hay que esperar si venían o no. Y después de 1 año y medio de esperar que tenían para acusarlo, daban 6 meses más para no me acuerdo qué, y eso puede ser que sean los 2 años que Pablo estuvo ahí. Eso puede ser una opción. La otra opción es que sí habían enviado mensajeros, pero no habían llegado a Roma, porque Pablito era el primero, ¿verdad? Y ya vimos que el viaje estuvo problemático, y por tierra seguramente duraban más, entonces podía ser que no habían llegado, pero parece que Pablo le hicieron un sobreseimiento, ¿es cómo se llama? Sí, cuando lo acusan y ya no pasa nada, y entonces lo dejaron ir. Ok, entonces no hay acusación, le dicen, pero vean lo que dice el versículo 22: deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Lo que sí había llegado a Roma era el cristianismo, ¿verdad? Claro, había llegado la fama del cristianismo, ellos lo llaman secta, y dicen que en todas partes se habla mal de ellas. Entonces, bueno, lo de sectas, porque recuerden, y si va a ser dato nuevo, venga al curso, porque vamos a hablar de eso. El cristianismo al principio era considerado una secta judía, no una religión. No es que el cristianismo es otra religión, sino que era una secta judía. Era la secta de los que creían que Jesús era el Mesías, y había otros judíos que creían que Jesús no era el Mesías, ¿verdad? Y estaban agarrados claramente. Pero entonces, cuando ellos hablan de esta secta, es porque el judaísmo, el cristianismo se consideraba judaísmo, nada más que creían que Jesús era el Mesías. De hecho, la ruptura final fue en el año 100. En el año 100 después de Cristo, no ha llegado, esto es el 60, los judíos expulsaron a los cristianos de la sinagoga y dijeron: no, esos no son judíos, y los echaron de la sinagoga. Y ahí, digamos que terminó la ruptura que empezó en Hechos capítulo 15. No me voy a volver a eso, venga al curso y veremos los detalles. Pero entonces, por eso ellos se refieren a ellos como secta. Pero noten que dice: en todas partes se habla contra ella.
No sé si podemos saborear la importancia de eso. Es que si hoy llegamos a un lugar y hay cristianos, pues, nadie se asombra, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era muy diferente. El cristianismo había nacido, entre comillas, Jesús había muerto hacía como 30 años. Y ya hay cristianos en la capital del imperio. Y Jesús había nacido literalmente al fondo a la derecha del imperio. Allá en aquel hueco de Judea, donde solo revoltosos habían y que los romanos... Ustedes algunos, bueno, no sé, están muy jóvenes, han visto los héroes de Hogan, ¿no? El castigo de los alemanes era enviarlo al frente ruso, ¿eh? Pues el castigo para Pilatos, que al final lo quitaron, y para muchos era mandarlo allá a cuidar a Judea. Desde allá surgió un movimiento que 30 años después está en la capital del imperio. Eso es impresionante. De hecho, algunos han dicho que el libro de Hechos debería llamarse el Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles, porque es la obra del Espíritu Santo con el nacimiento y la expansión de la iglesia. Ok. Versículos 23 al 29 dice: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número. Quiero decir una cosa, se supone que había como 7 o 12 sinagogas en Roma. Entonces, muy probablemente Pablo convocó a todos los líderes de esas sinagogas. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían, como siempre no está en texto bíblico. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo les dijo una última palabra. Y voy a brincar al 28. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos se huirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ok, lo que hace es Pablo, lo siguiente que hace Pablo, los llama, les explica su situación y los invita otro día. Y ese día van a hablar de la secta esa. Y lo que Pablo hace es testificarles. Pablo no dejaba ir ninguna oportunidad. Ahora, la pregunta es como... Con Pablo había que tener cuidado, porque si Pablo lo invitaba a la casa, adivine qué iba a pasar. Iba a echar una ceremonial, ¿verdad? Ahora, como nosotros somos así, nosotros organizamos fiestas, eso sí, pero de predicación, no tanto. Imagínense que tuvieran esta fama. Si Horacio los invita a la casa, tengan cuidado, porque seguro les va a predicar. O Checho les invita a la casa, predica seguro. Ahora, tal vez hemos complicado mucho lo de testificar. Testificar significa, como la palabra lo dice, piénsenlo bien, es dar testimonio, o sea, decir lo que usted vio y oyó o vivió, etc. Ahora que estábamos cantando, que la hermana dijo que estábamos cantando el Día Glorioso, yo con esa canción tengo un problema, pero es que yo estoy loco, entonces no se preocupe, hermano. Porque yo pienso, ese día glorioso es cuando Jesús murió en la cruz, en el 27 después de Cristo. Si usted está pensando, ¿por qué no dije 33? Venga al curso. En el 27 después de Cristo, o eso fue para mí, que ese fue el día que el Señor me salvó, o fue el 22 de noviembre de 1981 que yo me di cuenta que eso había pasado. ¿Cuál es ese día glorioso, hermano? Ahora me cuento. Yo en 22 de noviembre de 1981, debería contar esto sin el año, porque pueden ser, un montón estuvieron en la fiesta de los 60 años, entonces ya no hay nada que hacer. Me invitaron a una iglesia, fui a esa iglesia, voy a tomar 2 minutos.
Yo fui, dijeron, yo estaba en quinto año y dijeron que había que ir a acomodar unos libros en la biblioteca del colegio. Y entonces había un montón de Nuevos Testamentos de los Gedeones. Y yo me robé uno. Y lo empecé a leer. Tengan cuidado cuando lee la Biblia, eso le puede cambiar la vida. Y lo empecé a leer y cuando tenía dudas le preguntaba a un amigo mío, que le decimos la rata, de verdad, es decano de química de la Universidad de Costa Rica, pero es la rata en mi casa. Mi hija decía que si le daba clases no sabía si decirle profe o rata. La cuestión es que yo le preguntaba a él y él, en vez de contestarme, me decía, váyale a tal pasaje. Y yo váyale a tal otro pasaje. Y yo ya me había convencido, pero no me había convertido. Porque la rata falló ahí, siempre se le digo, porque no me dijo qué había que hacer. Yo ya estaba convencido, pero no me había convertido. Entonces, ese día, el 22 de noviembre de 1981, fue a una iglesia. Y al final, el pastor hizo un llamado. Y dijo, quien quiera recibir a Cristo, que se ponga de pie. Y yo dije, pues claro, esto es lo que hay que hacer. Y yo tenía una suéter en una iglesia, en un cine, había 300 personas, y yo tenía una suéter en los regazos, y me vino un pensamiento, oye, ¿y si se pone de pie, qué va a hacer con la suéter? Y yo empiezo a pensar, ¿qué hago con la suéter? Y si hay que me roba la suéter. Y cuando yo dije, qué bruto, la dejo en la silla, y qué hago, si se va. Entonces me puse de pie, y un señor que se llama Juan Carlos, pasó y me llevó atrás y me dijo que había que orar y recibir al Señor, y ese día yo me convertí. Bueno, ese es mi testimonio, espero que no haya durado mucho, no creo que durara 5 minutos, y es fácil de hacerlo. Cada uno de ustedes tiene un testimonio, y es un testimonio tan poderoso, porque nadie puede decirle, a mí nadie puede decirme que no pasó. Es mentira, es que ese cine no existe. Pues no existe, ahora está la IA de Guadalupe, pero existió. Es más, en esa iglesia había una rata literal, que cuando el pastor estaba predicando pasaba por detrás, en un cine, entonces pasaba por el escenario. Y después me encontré un amigo y le digo, oye, ¿y la rata? Y me dice, no, se fue al mundo, no la volvemos a ver pasar. Entonces, dar su testimonio es contar, bueno, yo les acabo de dar mi testimonio, no se complique, de su testimonio a la gente. Algunos, como dice aquí, en el versículo 24 va a pasar lo que siempre pasa, unos aceptan el mensaje y otros no. Pero Pablo les testificó. Y luego Pablo le suelta la bomba a los judíos diciéndoles que el mensaje ahora iba para los gentiles y que a diferencia de los gentiles íbamos a escuchar. Gracias a Dios que nos llegó el mensaje, según el plan de Dios, y gracias a la obra del Espíritu Santo, pero por eso lo aceptamos. Pero cuando Pablo les dice eso, se armó un pleito. Y no sé si se acuerdan, pero cuando Pablo mencionó a los gentiles, cuando estaba allá en Jerusalén, fue cuando se armó el pleito. Los judíos eran muy sensibles al tema de los judíos, de los gentiles, y allá fue cuando trataron de matarlo. Vamos al final a los versículos 30 y 31. Dice que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Ok, esto nos muestra que luego de tanta bronca, Pablo termina 2 años en Roma, en el lugar que siempre había querido ir y haciendo lo que siempre quería, que era testificar. En una casa en Roma recibía gente y testificaba al Señor con toda libertad y sin estorbo. La promesa del Señor de que testificaría en Roma se cumplió a cabalidad. Así termina el libro. Vean que es un final como cortado. Una vez escuché algo que quiero compartir con ustedes, porque este final, que de alguna forma es un final abrupto, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el juicio de Pablo? Si ustedes leen, creo que es en Filipenses, imagínense a Pablito que dice, mire, ya evangelicé a todos los de la casa del César,
Los familiares de César, evangelizados. La guardia pretoriana, evangelizada también. ¿Usted sabe ir a evangelizar a un guardia pretoriano? No, sí, tonto. Cuando venía uno de esos, había que salir en carrera y Pablo le recetó evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Como era de esperarse. Pero eso no nos dice aquí. El libro termina como cortado. Entonces la pregunta ¿es este final de la historia? Creo que la secuela de este libro somos usted y yo. Tenemos el trabajo aquí en Hechos de varios de los primeros cristianos, del nacimiento y la expansión de la iglesia en el siglo I. Luego vendrían otros cristianos cuya vida no está relatada en la Biblia. Esas personas pasaron y luego vinieron otros que cogieron esa herencia y la administraron y la pasaron hasta que llegó a nosotros casi 2000 años después. Entonces la pregunta es obvia: ¿cómo es el capítulo que usted está escribiendo en esta parte de la historia que le toca? Note que no les estoy preguntando si usted está escribiendo Hechos 29. Le estoy preguntando cómo lo está escribiendo. Usted lo está escribiendo. Usted y yo decimos que somos cristianos, entonces estamos escribiendo nuestra parte de la historia. Entonces, otra vez la pregunta: ¿cómo es su Hechos 29? ¿Cómo es el capítulo de Hechos que le toca escribir con su vida? Es un relato vibrante, guiado por el Espíritu Santo, con triunfos y tristezas, con momentos de alegría y con momentos difíciles, con naufragios y rechazos y con momentos de alivio, pero siempre dando testimonio. Es un relato digno de ponerlo a la par de Hechos. No lo ponga, no le añade a la Biblia, pero piense que está haciendo su vida. Es un relato que va de acuerdo con lo que significa ser cristianos, que estuvimos conversando al principio. Perdonamos siempre. Somos pequeños Cristos. Pregunté al principio qué significa para nosotros en la práctica ser cristianos. Bueno, una vez contestada a conciencia esa pregunta, tenemos 3 opciones a esa respuesta. Pase la otra, por favor. Tenemos 3 opciones, vean. La primera opción es que lo que pensamos que significa ser cristianos en la práctica está lejos de la enseñanza bíblica. O sea, usted imagina que ser cristianos, venir aquí los sábados y ya, está muy lejos de la enseñanza bíblica. Necesita el curso que yo voy a dar y un montón de cursos más. En serio, hay gente que piensa así. La segunda opción es que lo que pensamos que debe ser nuestra vida como cristianos es bíblico. O sea, lo que pensamos está bien. Pero en la práctica, ¿verdad? Porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos. En la práctica estamos lejos de esa idea. Y la tercera opción es que nuestra vida se parece mucho a lo que la Biblia dice que debe ser. Y entonces estamos bien. Si usted no está en la tercera opción, hay cosas que tenemos que ponernos a hacer, no a pensar, sino a hacer. Bueno, y si está en la primera opción, necesita pensar y después hacer. Por otro lado, notemos algo: el Señor no ha cambiado, ni Él, ni su poder, ni sus propósitos. Entonces puede ser que los que hayamos cambiado seamos nosotros. La gente dice: ¿por qué no vemos los milagros? El Señor no ha cambiado. La vez pasada vimos que a Pablo lo mordió una serpiente venenosa por estar, dijo aquella señora, trabajando, ¿verdad? Porque si él no se hubiera puesto a juntar leña para echarle a la fogata, seguramente no muerde la serpiente. Pero piénsenlo, Andrés nos contó, hizo 8, y después el martes, porque yo le pregunté, que él vio allá cuando se fueron a meter, donde la vida no vale un 5, a darle comida a cierta gente, vio que le metieron un puñal a alguien y después alguien oró y se cerró la herida. Bueno, eso no lo hubiera visto si se queda en la casa viendo el partido. No lo ve. Yo les voy a contar algo que me pasó. Estábamos en Nicoya en una actividad para niños, en una plaza que estaba cerrada, donde se supone que tenía que haber, digamos, 300 niños, no me acuerdo. La cosa es que no sabíamos, pero la plaza tenía un hueco, una malla.
Entonces ya no había 300 niños, había como 400. Y le llevamos regalos y comidas y no sé qué. Y un señor donó unas donas. Y entonces nos dijeron a mí y a otra persona, oigan, imagínense una plaza y había grupos de 20 niños. Todos los niños están en grupos de 20. Y entonces dijeron, vayan de donas. Entonces yo iba con una bolsota de donas. Entonces yo llegaba a un grupo y decía, cada niño puede coger una dona y la persona que está con esos niños no, porque no sabemos si va a alcanzar. Entonces yo fui a otros 20 y a otros 20 y a otros 20. Cuando iba para el último grupo, vean, se lo juro, quedaba en la bolsa, así, en la esquina de la bolsa donde termina el piquillo, quedaba un puñito así de donas de verdad. Yo calculo que ahí había 6 o 7 donas. Y yo dije, Señor, nos van a matar porque no vaya a llevar las donas. Por favor, si es su voluntad, multiplíquelas. Y yo llegué con la bolsa, con un puñito de donas, de verdad, no se llenó, era el puñito de donas. Los chiquitos hicieron fila y fueron sacando una dona cada uno. Cuando llegó el séptimo, yo dije, hasta aquí. Y siguieron sacando donas, y siguieron sacando donas, y sacaron 20 donas. Y cuando llegó la muchacha que estaba a cargo, me dice, y para mí no hay, y yo me fijé en la bolsa y dije, sí, que era la suya. Oiga, esta muchacha cogió la dona y yo me fui en carrera donde el líder y le dije, vea lo que pasó. Eran 7 donas y comieron un montón. Yo estaba ahí, yo llevaba la bolsa, yo sé cuántas donas había en la bolsa. Usted puede pensar lo que quiera, está loco, algo le pasó. No alcanzaba para los chiquitos. Eso no me hubiera pasado si yo me hubiera quedado durmiendo. Yo no hice nada. Si algo pasó ahí, que la gloria sea para el Señor. Yo no hice nada, solo estaba ahí y solo así puede ver eso. Entonces, hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Si no vemos las cosas, es que no nos pasan por tele. Hay que salir. Dios no ha cambiado su poder ni sus propósitos. Puede ser que los que cambiamos hayamos sido nosotros. Entonces, pero quiero animarlos, hermanos. Si lo que hasta aquí hemos hecho con nuestra vida no nos satisface, si no hemos caminado como deberíamos, estamos a tiempo. Hoy es más temprano que mañana. Busquemos al Señor de todo corazón y pongámonos a hacer lo que el que llamamos Dios y Señor, que significa amo, nos mandó a hacer. Ya, dejemos de esta cosa y escribamos nuestro Hechos 29. Amén. Que el Señor los bendiga.